Bien chicos, buenos días con todos. Comenzamos con un nuevo tema el día de hoy, la parte de congruencia de triángulos, que es el tema 9 en geometría. ¿Ya está? Bueno, haciendo un breve resumen, no te olvides que la congruencia simplemente lo vemos aquí como los gemelos, pues, ¿no? Es decir, dos figuras que tienen las mismas características, ¿sí? Es decir, lados iguales y ángulos iguales. Claro, una vez que nosotros comprobemos que efectivamente ambas figuras van a ser congruentes. Tenemos tres casos importantes, pues, ¿no? Por verificar. La congruencia se verifica si tres elementos continuos son iguales. Bueno, tenemos el caso ala, ángulo, lado, ángulo. Tenemos el caso lal, lado, ángulo, lado. Y tenemos el caso triple L, o sea, lado, lado, lado. ¿Sí? Si cualquiera de estas secuencias se repiten en un par de figuras, nosotros vamos a poder dar credibilidad a que se está cumpliendo la congruencia. Quiere decir elementos o dos figuras equivalentes, bueno, iguales en pocas palabras en el fondo, solo que tienen las mismas características, es decir, ángulos iguales y lados iguales. Esa es una congruencia de triángulos. Bueno, en el problema 1, para ir practicando estos casos, vamos a ver, nos dice los triángulos unidos que ya están pintados, ya están acá resaltados cada uno, el triángulo 1 a la izquierda, triángulo 2 a la derecha, nos dicen que son congruentes. ¿Está? O sea, esto de acá ya ha sido comprobado de que hay una congruencia entre las dos figuras. Nos pide acá indicar qué caso se trata, o sea, es decir, si es el caso ala, si es el caso LAN o si es el caso triple L. ¿Está? Bueno, para eso hay que notar qué elementos están repitiendo en ambas figuras. ¿Sí? Y para eso, bueno, vamos a darnos cuenta de qué elementos tenemos. A ver, por ejemplo, acá tenemos, para la figura 1 de la izquierda, tenemos que tiene como lado dos puntos, o dos líneas, perdón. ¿Sí? Tiene un lado que tiene la simbología de dos líneas. El triángulo que está a la derecha también tiene un lado que tiene la simbología de dos líneas. ¿Ya está? O sea, tenemos un lado en común. Lado, lado. ¿Ya está? Ahora, también se está repitiendo un elemento importante a la izquierda, que es el ángulo alfa, y a la derecha también se repite un elemento que es el ángulo alfa. Es decir, tengo ángulo, ángulo. Se repite lado, ángulo, lado, ángulo. ¿Ya está? Bueno, tendría que buscar un caso en el cual tenga una secuencia donde tenga lado ángulo, ¿sí? Puede ser el primero, ya que tiene lado ángulo, ¿sí? O puede ser el segundo que también tiene esa secuencia lado ángulo, ¿sí? Pero no puede ser el tercero ya que no haya ángulo para el tercer caso. Ya está. Ahora, podría conseguir un ángulo adyacente, bueno, que estaría entre los dos, entre el lado. Ya tengo un ángulo, el otro ángulo debería estar acá, para que sea este primer caso, ángulo, lado, ángulo. Sin embargo, no tengo ningún ángulo. ¿Ya está? Entonces, de repente me podría dar una idea de que tampoco es el primer caso. Entonces, posiblemente sea el tercer caso, lado, ángulo, lado. Tendría que tener la simbología de un lado. Bueno, y para esto ya notamos que hay un lado, que es el lado BD, es un lado común. ¿Sí? Como estrategia, siempre que tengas un lado común para dos figuras, trata de colocarle una simbología para que ese lado sea el mismo tanto para una figura como para la otra. Vamos a llamarle serrucho a este lado. Significa que ahora tengo un lado más que se está repitiendo, ya que ese lado es un lado común. Entonces notamos que este triángulo de la izquierda tiene el lado ángulo lado y el triángulo que está a la derecha también tiene el lado ángulo lado. Entonces estamos frente al segundo caso de congruencia. Entonces acá decimos, ya se está cumpliendo el caso LAL, lado, ángulo, lado. Por lo tanto, claro, establecido que hay una congruencia de triángulos y por lo tanto ya hemos comprobado de qué caso se trata y hemos verificado que efectivamente hay un caso de congruencia en este par de figuras. ¿Está? Problema número 1. A ver, en el problema 2 de igual forma, vamos a agrandar de repente el gráfico. Nos dice, a ver, dice lo siguiente. Si los triángulos unidos son congruentes, también está ya aseverando que hay una congruencia, determina el caso específico. ¿Está? De igual forma acá, a ver, con otro color, vamos a poner los tres casos. Recuerda que hay lado, ángulo, lado. Hay ángulo, lado, ángulo, o el caso ala, el caso LAL y el caso triple L. ¿Está? Bueno, a ver, verificamos el caso, el triángulo 1 y el triángulo 2. Claro, notamos que hay un lado, que son dos líneas, lado, dos líneas, lado barra, se repite, y lado punto por acá, igual que lado punto por acá. Entonces tenemos lado, lado, lado para uno, y lado, lado, lado para el otro. Entonces estamos frente, efectivamente, al caso triple L. Está donde se repiten los tres lados para el triángulo. Entonces acá simplemente decimos allá por el caso que estamos verificando, triple L, lado, 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 estamos verificando que efectivamente entre esas dos figuras existe una congruencia.
Y eso es lo único que nos pide el problema, ¿no? Determinar el caso y bueno, ya podemos aseverar con toda exactitud de que efectivamente las figuras son congruentes. Problema 2. Problema 3, de igual forma, nos piden simplemente el caso. Entonces acá plasmamos los casos, como recordando, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado y triple L. Bueno, verificamos de que, a ver, en ambas figuras se repite un ángulo, beta, 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 ángulo, ángulo. Se repite un lado, que es la simbología de dos líneas, lado, lado, lado. Y se repite efectivamente un ángulo que es alfa para la izquierda y alfa para la derecha. Entonces estamos viendo que efectivamente hay una secuencia de tres elementos que son ángulo, lado, ángulo, que se repiten tanto para el triángulo de la izquierda como para el triángulo que está a la derecha. Entonces simplemente acá decimos por el caso ALA, ángulo, lado, ángulo, estamos efectivamente verificando una congruencia en este par de figuras. Y eso es todo lo que nos pide en este problema 3. En el problema 4, a ver, calcular x, evidentemente utilizando la congruencia. A ver, notemos algo importante. Siempre que tengas un triángulo rectángulo, por ejemplo, acá vemos dos figuras que son triángulos rectángulos, vamos a buscar la congruencia. Bueno, acá hay tres figuras, tres triángulos. Recuerda que la congruencia funciona con un par de triángulos. ¿Ya está? Entonces, vamos a buscar un par de figuras que tengan elementos en común. Por ejemplo, hay que notar de que este triángulo que está a la izquierda tiene un ángulo importante que nos ayuda a determinar una congruencia más adelante. Y este triángulo que está a la derecha, en la parte superior, también tiene un elemento común. ¿Sí? Si yo veo algunos elementos en común, de repente podría establecer más adelante una congruencia verificando alguno de los casos. ¿Está? A ver, vamos a ver, ¿qué caso podría ser esto de acá? Para esto también nos vamos a apoyar del triángulo que está en la parte central. ¿Por qué? Porque es un triángulo especial, es un triángulo isósceles, alfa, alfa. Recuerda que a ángulos iguales se le ponen lados iguales. O sea, si acá alfa se le pone barra, le ponemos como ayuda para este triángulo isósceles. Si alfa se le pone barra, a él por isósceles también alfa se le tiene que poner el valor de barra. Y esa barra justamente ayuda en nuestro triángulo del cual queremos comprobar la congruencia, pues, ¿no? Ya que ya se repetía un ángulo que es teta, le vamos a poner ángulo, ángulo, se repite ángulo. Y ahora, con esta simbología de barra, estamos notando que también ambos elementos triángulos rojos también tienen ese lado en común. Pero me falta un elemento más, pues, ¿no? Porque solamente tengo ángulo lado. Y claro, para eso voy a ayudarme del tercer ángulo que participa en esta par de figuras, que es justamente este segundo ángulo en el triángulo rectángulo, que le voy a llamar un beta. ¿Está? Y voy a notar que si es un triángulo rectángulo, o sea, ya hay un ángulo de 90, este par de teta más beta me debe sumar 90. O sea, teta más beta estoy comprobando, analizando, que debería sumar el valor de 90. Acá tengo un triángulo rectángulo en la parte superior, ya tengo teta, significa con quién suma 90 para completar este par de ángulos para el ángulo de beta. ¿Está? Teta y beta valen 90. Ya está. Entonces, para esto simplemente habrá que analizar de que acá se repite otro ángulo más, que es beta, y acá otro ángulo más, que es beta. Y estamos comprobando que hay una secuencia, ¿no? Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Entonces acá simplemente digo, se cumple por el caso ALA, ángulo, lado, ángulo. Efectivamente, damos el sello de garantía de que hay una congruencia. ¿Ya está? Y esto que me hace pensar, bueno, que ya, una vez que ya establecemos el caso de congruencia, ya puedo comparar elementos homólogos, es decir, elementos que están en la misma posición. Por ejemplo, justamente el elemento que necesito, que es frente a teta, tengo x, y acá por la congruencia frente a teta tengo 4. Y como son este par de elementos son homólogos, o sea, están en la misma posición, frente a una congruencia se dice que los elementos homólogos son iguales. Es decir, x debería tomar el valor de 4 unidades y de esta forma desarrollar nuestro problema número 4. Problema 5, de igual forma, ya sabes que los problemas 5 siempre se parecen bastante al problema anterior. De igual forma acá, notemos que el triángulo central es un triángulo isósceles, donde tengo beta, beta, se le ponen lados iguales. A el punto de repente y a el punto como lado. ¿Ya está? Entonces acá de igual forma también vamos a comprobar congruencia, sobre todo en los elementos que están a los extremos. Porque ya hay un elemento en común, que es teta, ¿no? El ángulo. Se repite ángulo, ahora se está repitiendo el lado de simbología punto que le hemos puesto.
Y claro, de igual forma vamos a aumentar un ángulo más, que va a ser este ángulo que sea alfa de repente. Y efectivamente alfa más teta es igual a 90. Acá de igual forma, teta con quién suma 90 con alfa. ¿Ya está? Entonces acá ya comprobamos de que hay un elemento más que se repite, que es ángulo ángulo. ¿Ya está? Bueno, hay una congruencia, se establece por el caso ala. Hay una congruencia en la cual, bueno, vamos a comprobar los homólogos frente a teta 3x, frente a teta 3. 3x, por lo tanto, debe ser igual a 3 y significa de que x efectivamente es igual a una unidad. Bueno, con eso ya nos quedamos en esta parte y continuamos la próxima clase.